al pastor sus corderos, amalos tierno el pastor. A los que a veces perdidos se oyen gemir de dolor, queda el pastor conmovido por los collados pagar. Y los corderos en hombros, vedlo Llevando al hogar, por el desierto errando, vence sufrir penas mil, y al encontrarlas en hombros, llevarlas tierno al redil. aman las 99 en el aprisco guardó. Ama las que descarriadas Por el desierto dejó, oh mis ovejas perdidas, clama doliente el pastor. Quienes vendrán en mi ayuda para salvarlas, Señor. Por el desierto errabundas, sufrir penas mil, y al encontrarlas en hombros, llévalas tierno al redil. Son delicados tus pastos y quietas tus aguas son. Henos aquí, oh Maestro, danos hoy tu comisión. Haznos obreros fervientes, llenos de un santo amor. Por las ovejas perdidas de tu redil, buen Señor. Por el desierto vence sufrir penas mil, y al encontrarlas en hombros, llévalas tierno al redil. Paz a vosotros, mis amados hermanos, mis amadas hermanas que se conectan en esta hora de la noche, tarde, noche ya en algunos lugares. Bueno, lo prometido es deuda. Y estaba prometiendo allí hacer una transmisión. Bueno, quizás no solo una, sino varias, ¿verdad?
y que le iba a titular Rompiendo Paradigmas, ¿verdad? Así que esta transmisión va dedicada a todos los obreros, diáconos, ministros, líderes, ¿verdad? De la iglesia de Dios, ¿verdad? Ese es el propósito de esta transmisión, que llegue pues a oído de muchos obreros, de muchos diáconos, de muchos ministros, ¿verdad? Rompiendo paradigmas. Pero antes de ello quiero hacer una oración. Quiero pedirle a nuestro Dios la guianza, la dirección, para que me dé Él pues las palabras correctas, las palabras adecuadas, ¿verdad? Para poder llegar a la mente, al corazón de cada uno de aquellos que anhelan conducir almas al reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, mis amados hermanos, voy a hacer una oración. Bendito Señor, Dios de la gloria, Dios de la eternidad, Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, Dios de Daniel. Nosotros hemos creído en ti, mi buen Señor, que tú eres el Dios que resucitó a Lázaro después de 4 días. En ti hemos creído, Señor, en tu inmenso amor, en tu poder, en tu bondad, en tu misericordia. Padre Santo, Padre Eterno, primeramente te ruego perdón por mis culpas, por mis faltas, por mis errores. Ten misericordia de mí, Señor, perdóname y ayúdame a ser más obediente, más fiel a ti. Padre bendito, así también a toda la audiencia, todos los que van a escuchar estas palabras, eterno Dios, las cuales pues no quiero hablar de mi propia cuenta. Tú lo sabes, eterno Dios. Tú conoces mi mente, mi corazón. Está al descubierto delante de tus ojos, eterno Dios. Por tanto, te ruego, Señor, que me uses únicamente como un puente para que tu palabra, Señor, pase a través de mí y que, si es bueno mi consejo, eterno Dios, que pueda ser aceptable en aquellos siervos tuyos que quizás de alguna manera han fallado delante de ti, Señor, y quizás pueda este consejo hacer un efecto positivo en sus vidas, en su parte espiritual. Mi buen Dios, úngeme con tu santo poder, Señor, para no hablar palabra mía, para no hablar cosas incorrectas, eterno Dios, sino que solamente que transmita lo que a la luz de tu verdad divina debemos hacer para con tu rebaño en esta tierra. Te ruego estos favores, Señor, en el santísimo nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, mis amados hermanos, tengo un poquitito de problema. Mi tableta se está quedando sin carga y está fallando, como que no está agarrando mucha carga, ¿verdad? Pero bueno, espero de poder darme a entender en lo que quiero hablar. Mis amados hermanos, rompiendo paradigmas. Para empezar, debemos saber qué es un paradigma, ¿verdad? Hay diferentes significados. Dice de que es un conjunto de reglas o teorías cuyo núcleo central se acepta, dice, sin cuestionar, ¿verdad? Sin cuestionar, eso es un paradigma. Y que rigen a veces a una sociedad, a una comunidad. Y usted lo puede buscar por allí, ¿verdad? En su diccionario favorito. Y usted va a entender que es un paradigma.
Entonces, hermanos, rompiendo paradigmas, significa de que si hemos estado viviendo bajo las normas de un paradigma, tenemos que romper esos paradigmas cuando nos damos cuenta de que esos paradigmas están afectando, en este caso, a la iglesia de Dios, a quien me dirijo, a los dirigentes de la iglesia de Dios, ¿verdad? Esos paradigmas que un día, a modo de reglas, a modo de estatutos, fueron escritos por un grupo de hombres, ¿verdad? Quizá algunos con buena intención, quizá algunos de esas reglas, algunos de esos estatutos, quizás que con mala intención, yo no sé, pero que a veces antibíblicos y han venido pues a dañar a la iglesia de Dios. Probablemente a muchos no les va a gustar esta transmisión, a muchos no les va a parecer, ¿verdad? Sobre todo aquellos que han sido parte de o están siendo parte actualmente, han sido parte en el pasado, y muchos que están siendo parte ahora de ese, haciendo uso de esos paradigmas que se formaron dentro de las directrices de la iglesia de Dios. Yo, mis amados hermanos, quiero dirigirme pues, y ahí les ruego que me perdonen de antemano, aunque no debería decir que me perdonen, ¿verdad? Si fuera Pablo, diría, como dice allá en 1 Corintios, capítulo 6, para avergonzaros, lo digo, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, seguramente a algunos no les va a parecer. Algunos lo van a ver mal, otros lo van a ver, lo van a tomar a bien, pero yo lo hago, mis amados hermanos, esta transmisión con el propósito de que hagamos bien nuestra labor, y por eso les puse la alabanza, ¿verdad? Al principio, ama el pastor sus ovejas. Entonces, ¿qué tanto amamos nosotros, mis amados hermanos, esas ovejas, ese rebaño que el Señor nos ha puesto así en nuestras manos para que cuidemos, para que apacentemos, para que los guiemos por el camino correcto, ¿verdad? Así que, mis amados hermanos, sé de que algunos, pues como les digo, no les va a gustar. Algunos no quieren hablar de esto porque no quieren verse mal, porque no quieren sentirse contrariados, ¿verdad? Entonces, o como le digo, quizás también porque fueron parte de ese sistema y quizás en determinado momento hasta recibieron un salario de esa extorsión. Bueno, yo le llamo extorsión, ¿verdad? Porque es así, mis amados hermanos, es una extorsión. Cuando yo le digo a un hermano de una determinada iglesia, a un pastor, le digo, hermano, tiene que mandarme 50%, ¿verdad? Sin discusión. Es algo que no
no hay forma de cómo discutirlo. 50%, 60% tiene que mandarme, hermano, allá al gobierno ejecutivo, ¿verdad? Esto, si no quiere que lo siente y lo sancione y lo destituya. Entonces, hermanos, eso para mí tiene un nombre y se llama extorsión. Y si con ese dinero que yo estoy colectando le pago salario a otros hermanos, estos hermanos que un tiempo estuvieron dedicados han recibido salarios de la extorsión que la Iglesia de Dios, que algunos dirigentes de la Iglesia de Dios le han hecho a la Iglesia de Dios durante años, ¿verdad? Entonces, a mí me gusta llamar, ahí les ruego que me perdonen, pero me gusta llamar así las cosas pues por su nombre, ¿verdad? Por su nombre, porque no encuentro pues ni históricamente ni bíblicamente de que el apóstol Pablo, que fundó muchas iglesias, le haya dicho a Tito, le haya dicho a Timoteo, le haya dicho a todos aquellos hermanos, ¿verdad? Mándame tanto por ciento a Jerusalén, a la iglesia de Jerusalén, porque allí va a estar la central. No encuentro yo, mis amados hermanos, que el apóstol Pablo nos haya enseñado eso. Y entonces, pues a mí me gusta llamar las cosas por su nombre, ¿verdad? Y seguramente, como le digo, a muchos hermanos no les va a parecer, porque han sido parte del sistema. Y los que actualmente están dedicados y están recibiendo un salario, están recibiendo un salario de la extorsión que los dirigentes actuales le están haciendo a la iglesia de Dios, ¿verdad? Esto, mis amados hermanos, quiero decirlo pues con nombre y apellido, ¿verdad? Porque es la realidad. Lamentablemente no estoy por allá en El Salvador, porque sí me gustaría decírselos así, de frente, viéndolos a los ojos, ¿verdad? A mi apreciado hermano Enrique Recinos, que lo conozco bastante bien, y a mi hermano Medardo Núñez no lo conozco, pero en realidad pues tanto un grupo como el otro extorsionan a la iglesia de Dios, comenzando por allí, ¿verdad? Porque como el título de esta transmisión es rompiendo paradigmas, ¿verdad? Y eso es a lo que quiero llegar, a la mente, al corazón de todos los obreros, diáconos de la iglesia de Dios que van a escuchar esta transmisión. Porque romper esos paradigmas significa ya no dejarse extorsionar por este pequeño grupo de líderes, ¿verdad? Así, mis amados hermanos, como un pequeño de grupo de hombres pueden arruinar a todo un país, ¿verdad? De millones de personas, así también un pequeño grupo de hombres puede arruinar a toda una iglesia, a toda una congregación con miles de miembros. Y esto, mis amados hermanos, es lo que ha estado sucediendo, ¿verdad? Entonces, ¿a qué viene la transmisión, mis amados hermanos? ¿A señalarlos? ¿A juzgarlos? ¿A aborrecerlos? No, no es ese el propósito. Yo amo a los hermanos,
a los cuales he mencionado, ¿verdad? Lo que no comparto es lo que están haciendo. Eso sí no lo comparto, porque manifiestan conocer a Dios, pero con sus hechos dicen todo lo contrario. A veces, mis amados hermanos, me pregunto, ¿por qué Dios no nos dejó a Pablo para estos tiempos? ¿Verdad? ¿Será que no hay Pablos en este tiempo? Quizá en el sentido espiritual, sí hay Pablos, ¿verdad? Con el mismo amor que Pablo hablaba, pero no con el mismo temple, con el mismo carácter, con el mismo valor, ¿verdad? Pablo no tenía ningún temor a lo que le sobreviniera, azotes, pedradas, cárceles. No tenía ningún temor de eso el apóstol Pablo. Y nosotros muchas veces no queremos hablar porque no queremos que se pongan en contra nuestra, ¿verdad? Pero cuando hablamos, mis amados hermanos, amparados con esta verdad divina, no soy yo el que estoy hablando. Es la bendita palabra del Señor la que respalda lo que yo estoy diciendo. Entonces, a veces, hermanos, algunos de nosotros podemos decir, yo no quiero andar de boca en boca. Si tienen algo que decirme, díganmelo a mí solo. Y es que, mis amados hermanos, si a mí alguien por allí afuera en la calle me dice tramposo, es porque seguramente le hice una trampa, ¿no? Si me dice ladrón, es porque seguramente le robé algo, ¿no? Entonces, y hermanos, quiero que entendamos esa parte. Si no queremos andar de boca en boca, dicen algunos sabios, si no quieres que hablen de ti, dice, que no digan nada de ti, no hagas nada, no digas nada, no seas nada. Fíjese bien, eso es lo que dicen algunos sabios, ¿verdad? Si no queremos andar de boca en boca, si yo no quiero que me vean mal, pues no voy a hacer una transmisión como esta, ¿verdad? Pero estoy dispuesto pues a afrontar las consecuencias, ¿verdad? Ya sea buenas y no tan buenas, comentarios que surjan después de esta transmisión. Entonces, pero si no quiero si no quiero andar de boca en boca, tengo que quedarme como una estatua, ¿verdad? No hacer nada, no decir nada y no ser nada. Bien, dicho esto, mis amados hermanos, a la luz de la bendita palabra del Señor, los paradigmas escritos a manera de estatutos, ¿verdad?, que rigen a la iglesia de Dios allá en El Salvador, ¿verdad? Porque esa es la iglesia que está sufriendo. Créame lo que me han llegado unos audios que me hacen llorar. La verdad, me hacen llorar. Me han hecho llorar. Y ahorita, escuchando la alabanza primera que les puse, estaba haciendo un gran esfuerzo por no llorar, ¿verdad? Viendo, mis amados hermanos, escuchando los audios de una anciana de 80 años de edad, ¿verdad? Los cuales quiero buscar y ponérselos
quizás, mis amados hermanos, para tratar de hacer conciencia, ¿verdad? Tratar de hacer conciencia en los obreros, en los diáconos, en los ministros, en los pastores. ¿Qué es lo que nos ha encomendado nuestro Señor Jesucristo? ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Ama el pastor sus ovejas. Qué alabanza más bonita, ¿verdad? Entonces quiero ponerle estos audios, mis amados hermanos, ¿verdad? Algunos se van a conmover, ¿verdad? Con lo que dicen estos audios. Bluetooth mode. Oiga usted. Pues, amados hermanos, es duro lo que estamos pasando, es algo cruel, es algo inaudible, es algo que una persona en su estado normal no lo hiciera. Solamente un delincuente puede actuar con esa dureza de corazón como lo está haciendo ese señor de apellido Resino, a quien no conozco, pero lo he visto ahora allá en la antena de la radio, predicando la palabra de Dios, cuando el corazón de él es un gran hipócrita con Dios, porque nos está arrebatando lo que tanto costó. Allí la familia de mis sobrinos, ahí están a la par de ese lugar de la radio. Ahí están los Martínez, quien dio la herencia esa, y ellos vendieron el terreno para uso de la iglesia de aquí de Santa Ana y a todo aquel que que recibiera la enseñanza divina de nuestro Dios, no para bienes políticos ni para bienes que están fuera de lo cristiano, fuera del poder divino de Dios, porque ellos se están apoderando de lo que no es de ellos. Una vez dijo un hermano de Atiquizaya que la iglesia no pertenecía, que era en pos del hermano Ariza y del hermano que estaba de pastor aquí, que ellos iban. Pero ahora, ¿qué pasa? Ellos van en pos, atropellándonos y haciendo lo que quieren, quitándolos el agua y ahora hasta la luz. Eso no es de cristiano, señor Recinos. Si en caso escucha este mensaje, señor Recinos, yo tengo 81 años cumplido. Llegué de 20 a conocer la doctrina santa del Señor, y usted es un desconocido para la iglesia aquí en la colonia Lucila, donde empezó la enseñanza de aquí, de la casa de oración de la iglesia de Dios. Porque el hermano Castillo, Antonio Castillo, nos trajo la enseñanza divina, no la trajo usted, señor Recino, que ahora se nombra dirigente de la iglesia. Para nosotros, quien nos dirige eternamente es Cristo Jesús, el Señor nuestro, y los que están como pilares dentro de la iglesia, nuestro cuerpo oficial que nos dirige y nos representa por casos administrativos, pero no porque estemos bajo el dominio del hombre, como usted, señor Recino. Si me está escuchando, oye mi comentario, yo no sé ni la O por lo redondo, porque no conocí ni de leyes ni de letras, pero conozco la voluntad divina de nuestro Dios, que Él los rige, Él los protege, Él nos dirige y nos va a dirigir a toda verdad y a toda justicia, porque nosotros somos la iglesia de Dios. Aunque le pese a usted y diga que somos divididos, para Cristo Jesús no somos divididos. Somos iglesia de Dios, aunque usted no lo quiera. Paz para el amado pueblo del Señor, paz, y para los que no son que no tengan la paz,
que Dios les proteja y que la busquen la paz y la santidad, sin la cual no van a tener la salvación. Perdonen, hermanos, pero yo no le puedo decir hermano al señor Resino, porque oyendo los golpes que daban a las puertas, destruyendo la puerta para entrar y sacarnos a la fuerza con autoridad, prácticamente nos sacaron de ese lugar de allá donde está la radio. Héctor ya tiene casi 90 años y yo con 81 años, ellos no les importó que sacarlo del lugar para llegarse a posesionar de las antenas de la radio y el terreno de la radio. No se le puede decir hermano, tal vez la congregación de él comprenda lo que estamos pasando y tal vez algunos no estén de acuerdo con lo que hace el señor Recinos, pero la verdad de las cosas es que nos está dañando, tanto moral como físicamente. Él no tiene temor de Dios por andar haciendo lo que está haciendo. Él solo piensa en lo terrenal, no en lo espiritual. Dios guarde a su iglesia. Paz. Bien, mis amados hermanos, les compartí esos audios de una anciana de 81 años de edad. A veces, mis amados hermanos, obreros, diáconos, ministros, pastores, si no rompemos esos paradigmas a los cuales estamos sujetos, esto va a continuar. Esto va a continuar. El escritor Pablo a la iglesia de Roma en Romanos capítulo 16, Romanos 16, verso 17, ya me pasé. Romanos 16, verso 17 dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Oiga usted, que os apartéis de ellos. Mi hermano obrero, diácono, ministro, dirigente de la iglesia de Dios, no dice que lo sigáis, ¿verdad? Para romper esos paradigmas, lo que se tiene que hacer es apartarse de estas personas que hacen las divisiones, que hacen lo incorrecto. Sabe que a veces me pregunto si un pastor de ovejas, borreguitos, literalmente, podrá tener el corazón de dejar a una ovejita o a varias ovejitas encerradas en un corral que no pueden salir sin alimento y sin comida, ¿verdad? Sin alimento y sin comida, o de ser posible amarrada, ¿verdad? Y sin agua y sin comida. Yo creo que no, y estoy hablando de pastores literalmente que no conocen a Dios. Estoy seguro que esos pastores no lo hacen. Tienen el cuidado de esos animalitos. Tienen el cuidado de esas ovejitas, borreguitos, literalmente hablando. Hermanos, pero a diferencia de lo que estamos escuchando, mis amados hermanos, es una oveja del Señor, comprada, lavada con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y escuchándola,
Y cómo alguien que se dice pastor y ministro de la iglesia de Dios tiene el valor de cortarles el agua, de cortarles la luz. Hermanos, de veras es grave lo que se está viviendo como iglesia de Dios. Y usted como obrero, como diácono, como ministro, apoyando estas acciones, hermanos, de veras que se debe romper esos paradigmas, esas cadenas, ¿verdad? Esos mandamientos de hombres, esos estatutos que los han puesto sobre la palabra de Dios, encima de la Biblia, para regir a la iglesia de Dios, unos pocos hombres se creen los dueños de la iglesia de Dios y hacen esto con las ovejas que el Señor compró con su sangre. Hermanos, para mí, esos mensajes, esos audios, es similar a como cuando un pastor sin alma puede dejar, aunque sé que no lo hacen, como los escucho yo esos audios como los balidos naturales de una oveja que está amarrada con hambre y con sed, ¿verdad? Así hago yo la comparación de un pastor desalmado o que quizás por andar en vicios la dejó amarradita allí a esa oveja y esa pobre ovejita jaloneándose con mucha sed y con mucha hambre. Así comparo yo, mis amados hermanos, esos audios de esa anciana, oveja del Señor, hija de Dios, a los cuales, mis amados hermanos, los homicidas de estos tiempos están haciendo con la iglesia de Dios. Vi también, mis amados hermanos, y como les dije, voy a hablar con nombre y apellido, ¿verdad? Porque es así. Vi también al hermano Félix Pineda, a quien también conozco, ha estado en algunas ocasiones, ha predicado aquí en la iglesia de Dios en Oakland, California, en una intervención en Guatemala, ¿verdad? Haciendo referencia a todo esto y como que hay pesar en su corazón, ¿verdad? Bendito Dios, qué bueno que hay en esa intervención allí, él como que reconoce de que ha habido mala administración, ¿verdad? Pero dice el hermano en su intervención, dice, en El Salvador se hicieron 2 grupos, así dice en su intervención. Cuando tuvo que haber dicho, en El Salvador hicimos 2 grupos, ¿verdad? Hicimos 2 grupos, un grupo me siguió a mí y otro grupo siguió, pues, al otro hermano, ¿verdad? El hermano Salmerón en ese tiempo. Hay que hablar como es, mis amados hermanos. Hay que hablar con valor, con carácter, como son las cosas, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, pero qué bueno que él lo reconoce. Y que conste, mis amados hermanos, no estoy hablando así porque los aborrezco. No estoy hablando así porque estoy juzgando. No. Porque, hermanos, también les voy a proponer una solución basado a la bendita palabra del Señor, ¿verdad? Yo no estoy aquí para juzgar. No es ese el propósito. No estoy en contra de ningún hermano. De que lo que ha hecho no me ha dañado a mí. Sé que ha dañado a las ovejas del Señor y sé que me duele aquí en el alma, en el corazón. Porque yo, si alguna cosa le tengo temor,
Si alguna cosa yo le tengo temor, muy personalmente, es dañar a un hijo de Dios, causarle daño a un hijo de Dios. Porque si a mí no me gusta que alguien me vaya a dañar a un hijo, a una hija, ¿se imagina nuestro Dios? ¿Qué cree usted, hermano o hermana, que le hiciera un rey terrenal a un hombre, a una mujer que cuida a su hijo, que cuida a su hija y que le dé mala cuenta? Que le dé mala cuenta a ese rey. Mira que me descuidé de tu hijo y me la atropelló un carro. ¿Qué cree que va a hacer ese rey terrenal con ese cuidador? No me imagino qué cara pondría yo si estoy cuidando el hijo de un rey acá terrenal y le llevo mala cuenta, le llevo al hijo quebrado o se me muere, ¿verdad? Bajo mi responsabilidad. ¿Se imagina, hermano, la responsabilidad que tenemos como guías espirituales, como líderes espirituales? Mis amados hermanos, la responsabilidad que cae sobre nosotros para cuidar de esa propiedad del Señor, y que en lugar de cuidarla, les estemos cortando el agua y cortando la luz y haciendo quién sabe qué cosas más, acusándolos de cosas. Bueno, se está cumpliendo lo que dice Mateo 24, ¿verdad? Y se aborrecerán unos a otros, dice, y unos a otros se entregarán. Eso es lo que se está cumpliendo. Hermanos, de veras le digo, pero ¿sabe qué es lo maravilloso, mi estimado hermano, mi estimada hermana, estimado amigo, amiga? Que no importa lo que hagamos. Mi hermano Enrique Recinos, mi hermano Medardo Núñez, mi hermano Félix Pineda y todos aquellos que han agraviado a la iglesia de Dios, arrepiéntanse y vuélvanse al Señor. Vuélvanse al Señor, pero arrepiéntanse de todo corazón. El Señor es amplio en perdonar. Como le digo, yo no estoy haciendo esta transmisión para señalar, para juzgar, no. Es más, quiero ponerles una solución a la luz de la bendita palabra del Señor. Siendo que no encuentro enseñanza de los padres de la iglesia, hablo de los apóstoles, pues, de los profetas, de Cristo mismo, siendo que no encuentro enseñanza de ellos para decir, ¿saben qué? Tienen que reunir fondos en una sola localidad, tienen que mandar tanto por ciento para tal localidad. No lo encuentro, ni bíblico ni histórico. Entonces, y mis amados hermanos, yo no estoy en contra de dar, de ninguna manera. No estoy en contra de dar, no estoy en contra del diezmo, de ninguna manera. Estoy en contra del método usado. Estoy en contra del método usado. Así que, mis amados hermanos, cambien el método. Hay que romper esos paradigmas, ¿verdad? Hay que romper esos paradigmas, esos acuerdos ministeriales. En cierta ocasión le pregunté a un ministro que amo mucho, aprecio mucho. Le pregunté, hermano, ¿y cuánto están dando ahora al gobierno ejecutivo? Bueno, ahora me dice es el 50%. Y le digo yo así, ¿verdad? Con mucho aprecio y con mucho amor, hermano, ¿y eso es bíblico? Y él me dice, no, hermano, son algunos acuerdos ministeriales, ¿verdad?
acuerdos conciliares. Es antibíblico, él mismo lo reconoció. Pero al que no lo da, lo sientan y lo expulsan de ser posible de la iglesia. Y hermanos, entonces, ¿cómo se llama eso? Yo lo llamo por su nombre. Y es extorsión. No es otra cosa. No es otra cosa. ¿Verdad? Es extorsión. Se está extorsionando. Un grupo de hombres, un pequeño grupo de hombres, está extorsionando a la iglesia de Dios. Y si no cambian esos paradigmas, mis amados hermanos, si no rompen esos paradigmas, lo van a seguir haciendo. Lo van a seguir haciendo. Pero como le dije, yo no estoy en contra de dar. No, de ninguna manera. Es más, hasta yo les diera. Hasta yo les mandara de aquí. Hay algunos hermanos que me están viendo. Algunas hermanas que me están viendo son testigos de que yo no estoy en contra de dar. ¿Verdad? Yo soy de dar, porque sé lo que me dice la Escritura, porque más bienaventurado es dar que recibir. Conozco esa palabra divina. Y si más bienaventurado es dar que recibir, yo soy más feliz dando que recibiendo. Pero a lo que sí estoy en contra es que me pongan una cuota. Que me presionen y que me pongan una cuota, y que si no lo hago así, que me van a sancionar. Esos que ponían cuotas, mis amados hermanos, están allá en esa cárcel grande que hizo el presidente de El Salvador. Entonces, ¿por qué no hacerlo voluntariamente? ¿Por qué no hacerlo voluntariamente, mis amados hermanos? Y esta es la propuesta que les traigo. Dice Primera de Corintios, como le dije, le voy a hablar a la luz de la bendita palabra del Señor. No voy a hablar palabra mía, ¿verdad? Primera de Corintios capítulo 6. Perdón. Primera de Corintios 6 dice, litigios, oiga usted, osa, así comienza diciendo el apóstol Pablo. Permítame. Dice, ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos? Oiga usted, pregunta el apóstol Pablo, ¿y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Sigue diciendo, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Oiga, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Enseña el apóstol Pablo. Dice, si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Oiga, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Y dice, para avergonzaros, lo digo, dice el verso 5. Pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre hermanos. ¿No hay algún sabio, hermano, obrero, diácono, ministro? ¿No hay algún sabio? ¿No hay algún humilde por ahí? Porque esa es lo grave que se está viviendo, hermanos, de que entre aquellos hombres de la iglesia primitiva no habían esto que está pasando ahora,
porque aquellos hombres estaban llenos del Espíritu Santo de Dios. Por eso no pleiteaban entre ellos, ¿verdad? Pero los líderes de ahora, ¿cómo están? ¿Llenos del Espíritu Santo? ¿O llenos de ansias de poder? ¿Llenos de soberbia? ¿Llenos de ansias de ganancias deshonestas? Eso es lo que hay en sus corazones, mis hermanos. Líderes, vuélvanse al Señor. Vuélvanse al Señor. Conviértanse. El Señor es amplio en perdonar. Si lo hacen de todo corazón, el Señor los puede perdonar. De veras. Y estoy obligado a decirles esto. Sigue diciendo esta lectura. Si que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos, sino que el hermano dice con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos, así que por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? Pregunta el apóstol Pablo. ¿Por qué no sufrir más bien el agravio? ¿Verdad? Dice, ¿por qué no sufrís más bien el ser defraudados? ¿Verdad? Entonces, pero vosotros, dice, contendéis, pero vosotros cometéis, dice, el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Entonces, mis amados hermanos, vea lo que dice el apóstol Pablo. Dos supuestamente santos ante un incrédulo allá, un juez incrédulo, injusto, para que haga justicia entre dos santos. Que si estuviera Pablo, hermanos, ahorita en este tiempo, ¿qué nos diría? ¿Qué nos dijera el apóstol Pablo? Ay, hermanos, arrepiéntanse, busquen del Señor, renuncien si no pueden liderar como hijos de Dios, renuncien. Seguramente hay hombres santificados todavía que pueden llevar, que pueden conducir la iglesia de Dios por el buen camino. Mis amados hermanos, busquen al Señor. El Señor es amplio en perdonar. Digo esto por lo que dice Ezequiel. Me siento en la obligación de decirlo. Déjeme ver qué dice Ezequiel. Dice, si el justo se apartare, Ezequiel capítulo 3, verso 20. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, porque es una maldad irles a cortar la luz, irles a cortar el agua a las ovejas del Señor, es una maldad, es un homicida, quien mandó hacer eso, según primera carta de Juan capítulo 3, ¿verdad? Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. Oiga usted, entonces estamos en la obligación de amonestarnos unos a otros. Él morirá, dice, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y su justicia que había hecho no vendrá en memoria. Pero su sangre demandaré de tu mano, dice, le dice Dios a través al profeta Ezequiel, ¿verdad? Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma.
Perdón. Entonces, mis amados hermanos, me veo en la obligación de amonestar, mis amados hermanos, arrepiéntanse. Mi hermano Enrique Recinos, le aprecio en el nombre del Señor, ¿verdad? Mi hermano Félix Pineda, le aprecio en el nombre del Señor, y a todos aquellos que en determinado momento cometieron agravios, aquellos que en determinado momento recibieron salario de la extorsión hecha a la iglesia, aquellos que actualmente están dedicados y están recibiendo salario de una extorsión que se le está haciendo a las ovejas del Señor. Arrepiéntanse, conviértanse al Señor, y el Señor es amplio en perdonar. Es así, mis amados hermanos, es así. Conviértanse al Señor. Yo estoy seguro de que el Señor es lleno de amor y de misericordia y los puede perdonar. Aquellos que en determinado momento yo me di cuenta de algunos que no estaban de acuerdo en recibir ese salario cuando lo recibían, pero por alguna razón quizás no tenían otro trabajo o quizás no querían trabajar pesado, ¿verdad? Porque el gran hermano Pablo dijo, estas manos, dijo, me han servido para trabajar. Para no ser carga a vosotros, dijo. Y no es que no haya derecho, mis amados hermanos. Dijo el apóstol Pablo, no es que no tenga derecho, es que no quiero hacer uso de ese derecho para que el evangelio no tenga tropiezo. Esa debe de ser la mentalidad de nosotros hoy en día. Y no somos seguidores de Cristo y de Pablo también, pues. No son ellos nuestros guías, pues. Así que, mis amados hermanos, como le dije, no vengo a señalarlo, no vengo a juzgarle, no aborrezco a nadie. Mi alma, mi conciencia está limpia, está libre. Me duele, me pesa en que las ovejas del Señor estén siendo tratadas de esa manera. Porque ¿qué les hará el Señor a estas personas si no se arrepientan? ¿Qué dice el apóstol Judas? Nubes sin agua, árboles otoñales 2 veces muertos. Entonces, y si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los guardó en prisiones de oscuridad para el día del gran juicio, dice el apóstol Pedro. Entonces, mis amados hermanos, ¿por qué no convertirse al Señor mejor, arrepentirse, entregar el cargo a otros que lo puedan llevar con dignidad, que puedan tratar con amor a las ovejas del Señor? Mis amados hermanos, están a tiempo. Se los estoy diciendo, a tiempo. Pedro, ¿me amas?, pregunta el maestro. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. 3 veces le preguntó, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Mis amados hermanos, ¿será amor a las ovejas del Señor cortarles el agua y la luz? ¿Será ese amor? En esto os conocerán que sois mis discípulos, dijo el Señor Jesucristo. Juan capítulo 13, verso 31 al 35. En que tenéis amor los unos para los otros, ¿verdad? Un mandamiento nuevo os doy, que se amen unos a otros, como yo os he amado. Si alguno tiene
algo contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, dijo Pablo, así también hacedlo vosotros. ¿Así lo estamos haciendo, mis amados hermanos? ¿O hay algo allí, rencores, raíces de amargura en vuestras almas, en vuestros corazones? Hermanos, obreros, diáconos, ministros, siéntense, reflexionen antes de que sea demasiado tarde. ¿Cómo estamos tratando a las ovejas del Señor? Para mí, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, el hecho de ser un ministro de la Iglesia de Dios, yo lo comparo como una niñera que acepta cuidar, por decir, 8 niños. De esos 8 niños, algunos le van a salir pasivos, ¿verdad? Pasivos que no le van a dar mucho problema, pacientes, pero a otros niños le van a salir un poquito rebeldes, difíciles de controlar. Así, pero yo acepté este trabajo como ministro de la Iglesia de Dios y tengo que tener la paciencia para cuidar, para guiar a esas ovejas que le pertenecen al Señor. No me pertenecen a mí. Las compró el Señor Jesucristo con su sangre. Y mi obligación es cuidarlas, protegerlas, alimentarlas espiritualmente. Y si puedo ayudarlas de alguna forma también material, pues también hacerlo. Esa es mi obligación. No significa que por ser ministro de la Iglesia de Dios estoy por encima de las ovejas. No. La grandeza que Dios ve en un ministro es en cómo sirve, en cómo cuida a las ovejas que Él ha puesto bajo su cuidado. Hermano pastor, obrero, diácono, ministro, lo que sea, pero usted que pastorea un pequeño rebaño en una iglesia, el Señor le va a pedir cuentas. El Señor le va a pedir cuentas de ese rebaño, ¿verdad? De cómo las trató, de cómo las cuidó, de cómo las protegió. Entonces, mis amados hermanos, ojalá de que puedan reflexionar en esto. Y como le dije, no estoy aquí para juzgar, no tengo nada en contra, nada, porque yo no soy juez. No soy juez para juzgar. Esto es amonestativo, como una alerta. Tómelo como quizás una llamada de atención, ¿verdad? Pero no estoy aquí para juzgar, porque quiero plantearle algo a mis hermanos que lideran. ¿Por qué no arregla? ¿Por qué no se sientan? Hermano Enrique Recinos, ¿por qué no invitó al hermano Félix Pineda al sopón allá en la radio donde estaba picando aquella leña? Allí lo hubiera invitado y hubieran comido juntos. De esa manera, mire, le hubieran dado una bofetada al maligno, ¿verdad? Hubiera invitado allí al hermano Medardo Núñez. Mire, hermano Medardo, arreglemos esta situación, ¿verdad? Unamos la iglesia, hermano Medardo, ¿verdad? Entonces, porque en lugar de liderar, de apacentar, de cuidar a la iglesia, han puesto a las ovejas a pelear unas contra otras. Dios va a demandar todo eso. Péguenle una bofetada al maligno, siéntense a platicar, arreglen las cosas, reúnan los pastores
Reúnan los pastores de cada iglesia. Y pueden obtener, claro que sí. Seguramente el gobierno ejecutivo necesita fondos, claro que sí, para tinta, para papel, para literatura, claro que sí, para pagar una secretaria. Pero ¿por qué no reúnen a los pastores y a cada uno, como dice Primera de Corintios capítulo 16, ¿verdad? Mire que el apóstol Pablo no pone cuota, ¿verdad? Mire qué bonito, ¿verdad? ¿Qué dice? En cuanto a la ofrenda, esto para algo que se les enviaba a los hermanos de Jerusalén. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. En las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Algo. No dice 10%, 15%, 25%. No, aparte algo. Según haya prosperado. Para que cuando yo vaya, dice, no se recojan entonces ofrendas, dice el apóstol Pablo. Mire qué bonito. Y no es esta la enseñanza que tenemos, pues. ¿Por qué no reúnen a los pastores y le dicen a cada pastor, mire hermano pastor, según la fuerza que tenga usted en su congregación, ¿cree que no nos puede enviar una ofrenda voluntaria al gobierno ejecutivo? Fíjese de que pagamos, tenemos que pagar hermanos que salgan a evangelizar, tenemos que darle su almuercito, sus viáticos, ¿verdad? Para que vaya, hermanos, conforme a su fuerza. Hermanos pastores, ¿no nos pueden colaborar con algo, una ofrenda voluntaria, según la fuerza que la congregación tenga? Yo les aseguro, mis amados hermanos, que Dios derramaría grandes bendiciones. Hasta de acá del extranjero les llegaran buenas bendiciones si lo hicieran así como dice la Escritura, ¿verdad? Según hayan prosperado, así, ¿verdad? Muy consciente estoy yo, si yo no puedo ir a evangelizar a cierto lugar porque no estoy allá, pero puedo colaborar de otra forma, económicamente. Pero el método que están utilizando no funciona y no va a seguir funcionando, aunque lo sigan utilizando, y este servidor les va a seguir diciendo que es una extorsión. Así, este servidor se lo va a seguir diciendo. Apenas comienzo a decírselos, ¿verdad? Es una extorsión que le hacen a la iglesia. Pudiéndolo hacer como dice la Escritura, ¿verdad? Seguramente algunas iglesias pequeñitas no van a poder porque son pobrecitos, porque no reúnen ni para ellos. Entonces, a ellos el gobierno ejecutivo está obligado a ayudar a esas iglesias más pobres. ¿No es esa la enseñanza de la iglesia, pues? La iglesia pura y sin mácula es esta, ¿verdad? Visitar a los enfermos, a los huérfanos, a las viudas en sus dificultades y mantenerse sin mancha del mundo. Santiago 1:27. Entonces, mis amados hermanos, ¿por qué no hacerlo como dice la Escritura? Y esa es la propuesta que les hago, hermanos líderes. Reúnan a los pastores y háganlo voluntariamente. Y seguramente algunas iglesias no van a poder mandarles nada porque son pobres. A esas iglesias ustedes como gobierno ejecutivo deben ir a ver qué necesita esa iglesia para ayudarlas en sus dificultades. Esa es la iglesia de Dios, la iglesia primitiva. Entonces, mis amados hermanos,
no vengo solamente a decirles lo malo que están haciendo, sino también les traigo esa propuesta. Reúnan a los pastores. Pueden reunir a los pastores y pedirles ofrendas voluntarias para el gobierno ejecutivo. Y yo estoy seguro que los pastores de cada iglesia, hermanas, con la femenil, vamos a hacer una vianda y lo que recaudemos de un domingo, de 2 domingos, lo vamos a enviar para allá porque allá se requiere para la evangelización nacional, con gozo, con alegría. Porque mejor es dar que recibir, pero voluntariamente. Dios bendice al dador alegre, no obligadamente. No se puede estar trasquilando a las ovejas mensualmente y descuidarlas. Pero aquellas iglesias que no tienen cómo dar, las olvidan, las dejan, las desprecian, las abandonan. ¿Qué hará el Señor con vosotros? ¿Qué hará el Señor cuando aquel líder dice, cuando aquel ministro de Cristo dice, para la iglesia de tal lugar no hay nada? ¿Por qué? Porque no se sujeta a darles la extorsión. Mis amados hermanos, vamos a seguir hablando de esto. Voy a seguir transmitiendo, rompiendo paradigmas. Hay mucho que hablarles acerca de esto. Pero antes, a la luz de la Escritura, en Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3, para reflexionar. Primera de Juan capítulo 3, dice así. Ahí les recomiendo que lean, hermanos obreros, diáconos, ministros, que lean todo el capítulo de Primera de Juan, capítulo 3. Yo le voy a comenzar leyendo aquí desde el 8. El que practica el pecado es del diablo. Oiga usted. No me diga usted que por amor le fue a cortar la luz a la iglesia de Santa Ana. No me vaya a decir de que pertenece a la iglesia pura y sin mácula y yéndoles a cortar el agua y la luz a las ovejas del Señor en Santa Ana. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Oiga usted, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. No me venga diciendo que es nacido de Dios si dejó a las ovejas del Señor sin agua y sin luz. Reflexione en esto. Es tiempo. Mientras hay vida, hay esperanza. Vuélvase al Señor y el Señor será amplio en perdonarle. Y yo no tengo nada contra usted. Dios lo sabe. Lo aprecio, ¿verdad? En el amor de Cristo. Pero esto que está haciendo es incorrecto. A la luz, no a la luz de lo que yo pienso, a la luz de lo que escribió acá el apóstol Juan. Sigue diciendo, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, no me diga que por justicia fue a cortarles la luz y el agua. Todo aquel, dice, que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Y si no es de Dios, ¿de quién será? ¿Verdad? Del otro, del negro, del moreno, ¿verdad? Entonces, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano.
¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Oiga usted. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Oiga, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que ama a su hermano permanece. El que no ama, oiga usted, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Verso 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces, no me diga que porque los ama le fue a cortar la luz. Se las fue a cortar porque los aborrece. Entonces, ¿y qué es a la luz de esto que estamos leyendo? Es un homicida delante de los ojos del Señor, ¿verdad? Así que, mis amados hermanos, pero mientras hay vida y esperanza, mire qué maravilloso. Mire qué maravilloso que Dios lo puede perdonar. Pero ¿sabe qué es lo difícil? Que pocos hombres hay como David. Seguramente con esto que he hablado hoy van a aborrecerme. Muchos van a aborrecerme. Pero no tengo problema con eso. No tengo problema que el mundo me aborrezca. No tengo ningún problema. Pero tengo que decirlo, ¿verdad? Tengo que decirlo por lo que dice allá el profeta Ezequiel, ¿verdad? Si el justo pecare y tú no le amonestas, el justo morirá por su pecado, pero la sangre la demandaré de tu mano. Entonces, hermano, hermana, pensemos en todo esto. ¿Queremos seguir siendo homicidas? Lo que le decía, que no todos son personajes como David. ¿Se puso David en contra del profeta que le amonestó? No, aceptó. David aceptó que había pecado. He pecado, dijo, y se humilló hasta lo sumo, ¿verdad? Entonces, y sufrió la consecuencia del pecado en su propia casa, en su propia carne. Y eso es lo que pasa con muchos de nosotros, los humanos, que muy pocos somos como David, que aceptamos nuestro error, nuestra falta, nuestra iniquidad. Si la aceptáramos con humildad, con contrito corazón, el Señor es amplio en perdonarnos, ¿verdad? Así que ahí le dejo, mis estimados hermanos, para que reflexionen. Están a tiempo de romper esos paradigmas y hacer las cosas como el Señor nos ha mandado que las hagamos, como dice la Escritura. Así que, mis amados hermanos, dejo hasta acá, porque si no, no pararé de hablarles toda la noche. Hay mucho de qué hablar de esto, pero seguiré posteriormente hablando de romper los paradigmas. No se va a arreglar la situación en El Salvador si no se rompen esos paradigmas y comenzamos a guiar a la iglesia de Dios como dice la bendita palabra del Señor. Vayan a todas las naciones, enséñenles los que yo les he enseñado y bautícenlos. Pero si yo llego allá, mi bautismo aquí, mi ministerio aquí no vale, porque solamente el de los carnales de allá vale. No es así, mis amados hermanos. No es así, ¿verdad? En cualquier parte del mundo donde hay una persona guiada, santificada por Dios, allí se manifiesta el Señor, ¿verdad? Esa es una mala enseñanza
enseñarle al pueblo que solamente lo del Salvador vale, que solamente lo de determinado país vale. Entonces eso es creerse con más poder que el Señor, porque el Señor dijo, vayan a todo el mundo, a todas las naciones, enseñándole lo que yo les he enseñado y dándoles la inmersión en mi nombre. Así que, mis amados hermanos, dejo hasta acá. Gracias por su atención. Comparta el video para los obreros, para los diáconos, para los ministros. Ojalá y les sirva de algo, ¿verdad? Para que puedan pues reflexionar y volverse a los caminos del Señor. Dios bendiga esta palabra. Voy a hacer una oración y así voy a terminar esta meditación. Voy a orar. Bendito Señor, Dios del universo, te doy gracias, Señor, porque me has concedido hablar de tu bendita palabra, exhortar a tus hijos que quizá en determinado momento cometieron falta delante de ti, Señor. Perdóname, Señor, porque yo también cometo faltas delante de ti. Soy varón imperfecto, cometo errores, pasa por alto mis faltas, mis errores, eterno Dios. Padre bendito, gracias porque me has concedido, me diste las palabras correctas a la luz de tu bendita palabra para transmitirlas, eterno Dios. Te ruego que tus siervos puedan sentarse a reflexionar para que puedan conducir bien a tus ovejas, que son de tu propiedad, mi buen Dios. Para que así no pierdan su alma, bendito Dios, no pierdan el premio, la salvación, la vida eterna. Para que cuando aparezca el príncipe de los pastores, tu Hijo amado Jesucristo, ellos puedan recibir su premio, bendito Dios. Pero si lo siguen haciendo de esta manera, maltratando a tus hijos, a tus ovejas, seguramente perderán esa corona, Padre Santo. Visítales con tu santo poder, con tu santo espíritu, y les haga reflexionar, bendito Dios. Te lo suplico, Padre Santo, en el nombre recto, fiel y verdadero de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Bien, mis amados hermanos, espero pues no haber sido gravoso. Es la bendita palabra del Señor, no soy yo. Solamente pues me he tomado la atribución de amonestar, ¿verdad? De amonestar, pero con el respaldo bendito de la palabra del Señor. Segunda de Corintios 13:11 dice así: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Paz a vosotros, mis amados hermanos. Feliz noche para todos.